Como dijimos en el anticipo, hoy 15 de julio del año 2025 comenzó el juicio por el delito de homicidio doblemente calificado y hurto que se le sigue a Mario Pereira, donde la víctima es Ana Aristimuño. Esto ocurrió el 22 de abril, que no es tema de discutir, del año 2023. No es ningún tema a discutir, ni siquiera las partes lo pusieron en oposición. 32 personas comenzaron para seleccionar, y de ellos quedaron 12 titulares y 6 suplentes. ¿Por qué quedaron 11? Después un suplente pasó a ser titular porque una señora, una docente, después que quedó seleccionada, ella veía que no lo podía hacer, estaba con tratamiento psicológico, es docente, no iba a poder ser imparcial, entonces directamente decidió renunciar, el juez le dio la beta y tanto para las partes es importante que las personas que estén lo hagan con conciencia. 10:33 de la mañana, el juez técnico, acá no hay presidente de tribunal, acá no hay tribunal, nada, es la sala del tribunal, nada más. El juez técnico, el doctor Facundo Galanes, le leyó, acompañado por el doctor Franco Giangiacomo, la doctora Natalia Benito, el doctor Marcelo Mingoya, en el marco de la causa 3546/96, le leyó a todo lo que le tiene que, por supuesto, contar al jurado de cómo tiene que evaluar lo que escuche ahí. Porque la prueba es lo que escucha de cada uno de los testigos. Y las partes, tanto la fiscal, el particular damnificado, el abogado de la defensa, son los que se lucen con las preguntas. Cada uno, de acuerdo a los testigos, genera prueba para poner su teoría del caso en defensa. ¿Me entienden? En defensa de sus intereses creados. La obligación de la fiscalía es estar a disposición del pueblo, de lo que le pasa a la gente. En la teoría del caso, el primer turno fue para la doctora Talarico, donde ella se paró, como lo hizo también el doctor Samamé, y le hablaron al jurado. La doctora Talarico, acompañada por el doctor Raúl Frisa, la doctora Celina Mujerdo, que le instruyó la causa, habló del femicidio de Ana Aristimuño, pidió que hagan justicia, el jurado es el que va a hacer justicia, los intereses creados en la comunidad, el papel que repunten, todo, porque ellos están dispuestos, la fiscalía, el personal del Estado, es pago para el Estado, tiene que estar dispuesto a los intereses de la comunidad, y habló de que el papel del jurado es la voz de la justicia. También habló de las pruebas claras y contundentes que ella iba a dejar, que al finalizar ellos iban a poder descifrar, y para la fiscalía sostuvo que Mario Pereira es el culpable y que el jurado le iba a dar la beta, que vivía también, acreditó que en Aristimuño vivía con su papá, de cual no lo voy a nombrar porque el papá de Ana falleció no hace mucho, entonces voy a tratar de obviar esa situación, vivía con su papá, y que ese día su papá estaba internado, y que ella estaba limpiando la casa para ir a cuidarlo en el turno que le correspondía. Cuando hay un familiar enfermo, lo más normal de cualquier familia es, cuando hay varios, y en este caso había varios, turnarse por horarios de acuerdo a las ocupaciones que cada uno de ellos. Ella era maestra, trabajaba doble turno, era preceptora en los colegios secundarios y además era secretaria de la escuela 47 de turno tarde. Entonces, al trabajar doble turno, los sábados era su día como de mayor disposición. Había hablado con su mamá a 9:15 de la mañana para avisarle que se encontraban en el hospital Laguna, la mamá que también colaboraba con el cuidado del papá de sus hijos. También dijo que el homicidio fue brutal, habló de cómo fue la muerte. A mí me cuesta contar cómo fue la muerte porque me parece muy fuerte, pero habló del estrangulamiento, y llegó un momento que lo tengo que decir, y no muy fuerte en una sala de jurados, sí, es muy fuerte en la radio, pero lo tengo que decir. Y bueno, habló cómo se llegó luego de este estrangulamiento la tablet, el celular y las llaves. Habló de un homicidio doblemente agravado, habló de la violencia de género, porque la violencia de género por el contexto, por la situación, manifestó las pruebas que iba a poder probar al jurado, también manifestó lo de las cámaras de seguridad privadas. Qué importante es que anden las cámaras de seguridad, señores del Estado. Qué buenos vecinos los que las prestaron, comerciantes y vecinos comunes. También habló de cómo construyó la coartada el señor Pereira, y porque él, después de 4 meses, un familiar del propio imputado entrega la tablet que había sido hurtada, porque fue un hurto, de la casa de Ana Aristimuño. Y bueno, también habló del ADN, que es íntegro y que está el ADN plasmado
porque en el elemento que usa para estrangularla. Ahí queda el ADN de Mario Pereira. El por qué la mató, no había trato, no se conocían. Sí, Ana conocía a un familiar directo de él, que no tiene nada que ver con el homicidio, que es su mamá, lo quiero aclarar, porque es público por todo lado, pero no tiene nada que ver la señora con el homicidio. Y también dijo después, va a explicar en el juicio por qué a ella, y lo acusa de eso. Luego fue el turno del doctor Nobile, particular unificado, donde dijo que adhiera a la acusación de la fiscalía y que le pidió al jurado que presten mucha atención porque la defensa va a intentar confundirlos y va a tratar de confundir los testigos para que vean que Pereira no fue el quien hizo esto. Luego el doctor Samamé dijo que por respeto a sus pares no va a reclutar, lo que acababa de escuchar, que la defensa no hace futurología, que no le va a meter nada a nadie en la cabeza en ninguna cuestión de semejante crimen y que esto hay mucha difusión mediática que tiene este caso. Volvió Samamé a cargar contra los medios de los cuales ha hablado en todo, menos en este, porque acá no habla en ninguna parte. Pero bueno, ha hablado en todos. Después se carga contra los medios. Tampoco se discutió que el 8 de junio del año 23 le sacaron sangre en el hospital, después de la primera excarcelación que le dio la Cámara, que denegó, le sacaron sangre en el hospital al señor Pereira para constatar luego este ADN a fin de julio. Los testigos, el primer testigo fue un oficial de policía, fue una chica que trabajaba en ese momento en comisaría de Trenquelauquen, una chica muy joven, con 7 años solamente de policía, pero ella fue muy firme en lo que declaró y fue el oficial de servicio. Era quien, cuando el 101 recibe el llamado, o el 911, a las 7 y pico de la tarde, le reporta a ella y le avisa que habían encontrado una persona descompuesta o sin vida en la calle Carlos Casares al 300. Ella ordena, hace las comunicaciones correspondientes, tiene que llamar a policía científica, porque es el trajinar de todo delito, ¿no? Llamar a la policía científica, notificar a los superiores, dar órdenes a las reparticiones, a las descentralizadas, ¿no? Bueno, ¿es una muerte o no es una muerte? Y mandar el móvil que vaya al lugar. Cuando llega el móvil al lugar, ella lo aclara, llega el móvil al lugar, dentro de la casa de la víctima estaban la hermana y la mamá, que son las que encuentran a Ana Aristimuño sin vida, vestida como siempre lo dije, en la habitación, y la encuentran también a quien las estaba acompañando, que es la mamá del propio imputado, que como vecina, al escuchar auxilio, corrió a ver qué había pasado. Que claro, la señora no está imputada ni procesada ni nada, lo quiero aclarar también, son las que se encuentran. Una vez llegado el personal, a estas personas ya las sacan de dentro de la casa y se hace el perímetro de la casa, que es que nadie más entre a la casa hasta que no llegue la policía científica. Y luego se hace otro perímetro, que es en las esquinas de Alsina y de Mitre, para que no pasen autos, vehículos. La gente pasaba, el vecindario estaba totalmente revolucionado, no es para menos, pero la gente pasaba. Explicó todo lo que... Y después llegó ella, para ponerse a disposición y trabajar juntamente a la policía científica para hacer pericias, para hacer todas las actas planimétricas, fotográficas y demás del lugar. Fue clara, fue explicando todo lo que hizo, a preguntas de la fiscalía y del doctor Nobile. Cuando llega, el doctor Samamé le pregunta los horarios que llega, le muestra un acta, sí, el horario puntual. La chica en un momento dice, yo creo que era más o menos esa hora, teniendo en cuenta que el llamado fue entre las 7 y 7 y media de la tarde, debo haber tardado media hora, 40 minutos en ir. A raíz de eso, y que si había una luz prendida o no, y ahora les voy a contar por qué había una luz prendida, si teóricamente cuando le quitan la vida a Anita o muere Anita, fue a las 11 menos cuarto de la mañana. Entonces era pleno día, un día totalmente soleado, no había que prender luces, y menos de su habitación que daba a la calle. ¿Me entienden? Y que las ventanas estaban abiertas, todo atrás, la casa estaba abierta, toda para atrás, y la puerta de entrada a la casa. El doctor Samamé pide que la oficial, que en ese momento era oficial de servicios, quede a disposición del tribunal, y la chica queda en la sala contigua y no se puede retirar. Después la liberan. Fue un ratito. Y ella dijo, cuando yo llegué había una luz prendida. La segunda testigo fue la mamá de Ana Aristimuño, que más allá de su dolor, de toda su situación, fue contando cómo encuentran, cómo se da
la situación, cómo ella a las 5 de la tarde ya la empieza a poner muy intranquila, que su hija no le respondía a los mensajes y que su hija no atendía el teléfono y que no había aparecido como era costumbre o no había avisado que no podía ir, porque eran las costumbres que tienen de familia, de persona, decir, llego más tarde, estoy yendo, espérame, pero no respondía al teléfono, no había ido al horario de que tenía que ir a reemplazar a su hermana, y a las 5 de la tarde ella vuelve, esta señora vuelve a ir al hospital, porque había quedado que a la 1 se encontraba con su hija ya estaba muerta, vuelve a ir al hospital para venir con su otra hija a la casa, en bien venga otro a reemplazar para cuidar al abuelo. Cuando llegan a la casa, ella le toca timbre, incluso la mamá dice, yo le mando un mensaje como retándola, como diciendo, ¿cómo vas a dejar a tu hermana sin comer, sin nada? Andá, ¿qué te está pasando? ¿No? Más allá que de la edad de Anita, 54 años, como madre, uno es madre siempre. Entonces, como pidiéndola en vereda y se le manda un mensaje de esa manera, se escucharon los mensajes, se escucharon los audios hoy de Ana Aristimuño, que fue muy estremecedor. Y cuando llegan a la casa ya le toca 2 o 3 timbrazos y la hermana que tenía llave entra directamente porque era una puerta blanca, estas puertas nuevas de aluminio, que no tienen picaporte, que tienen ese barral y que se abre solo de adentro o de afuera con llave. Por lo tanto, esto lleva a la conclusión de la Fiscalía de Teoría que la puerta del frente estaba abierta porque estaba ventilando y limpiando, le daba el sol de frente, le entraba el sol por la cochera esa que tenía su camioneta estacionada ahí. Por lo tanto, la señora, cuando la hermana entra, van para la casa, una casa muy moderna, muy linda, muy amplia, y cuando la madre gira la cabeza, la ve tirada. Prenden la luz y la encuentran. A raíz de eso, el pedido de auxilio, el llamado a la policía, la llegada del móvil y toda esta situación. En un momento la señora se quebró, no es para menos, y ella dice yo de las 5 de la tarde que estaba muy nerviosa y que todo le llamaba la atención. A raíz de eso, están ahí, después declara la hermana que voy a contar, el doctor Nobile le preguntó quién tenía al lado, si tenía confianza con alguna persona, y ella dijo que a Ana no le gustaba un vecino que tenía, que no era para ir a otra persona, pero que nada más que eso, no le privaba confianza como vecino. Pero que sí Ana tenía confianza de vecina, que incluso le había regalado algunas cosas de un sentimiento muy cercano a ella, a la vecina, a la señora de enfrente, a Rosa, porque la quería, la conocía, era su vecina de enfrente. Tenían un trato de vecinos amables. El doctor Samamé decidió no preguntar por el respeto a la señora, no le preguntó nada. Luego vino el jefe de policía científica que explicó todo cómo es la planimetría, las fotografías, cómo trabajan ellos. El comisario de policía científica que ha trabajado en muchos episodios acá fue explicando, él habló de que llegaron 21:30, que le llamó la atención, como en cualquier escena del crimen, faltan de un robo, falta una cartera que estaba en la puerta, la cartera estaba con dinero, había dinero, falta un televisor, sí, faltaba el manojo de llaves, con las llaves de la casa, faltaba el celular y la tablet, pero había computadoras en un tipo salón escritorio que ya tenía, CPU, había elementos, impresora, elementos, cosas caras que quedaron ahí, e incluso la propia cadena que tenía la víctima puesta hasta el momento de la autopsia, que la tenía puesta, que estaba todo muy limpio, todos destacaban la limpieza y el orden en la casa, o sea, nadie había revuelto nada, algo iban a buscar y ahí a ese lugar fueron. También dijo que encontraron colillas de cigarrillo porque sirven para hacer la pericia de ADN, y los aparatos tecnológicos, donde también sacaron huellas dactilares porque secuestró a la fiscalía todos los aparatos tecnológicos que había de la casa para ver, porque hasta el momento no había nadie en la mira. Luego vino el perito en rastros, dibujante, perito de dibujos, que realmente una persona que escucha la palabra tuya y te dibuja, y sacan por el testigo que lo ve frente a la casa de Ana, logran hacer la imagen de una imagen similar a la del señor Pereira que estaba sentado, porque el señor Pereira estuvo presenciando el juicio y él dijo que lo quería presenciar y tienen derecho y estaba ahí al lado de su abogado como corresponde. Él explicó cómo trabajó, también explicó cosas de la autopsia que no voy a contar, porque me parecen muy crueles por ahí contra el aire, porque él asistió a la doctora Lucrecia Arturi en la autopsia, este perito, y también ahí vino, cuando pregunta la defensa,
que quiere como confundir de por qué. El testigo lo ve, el testigo lo ve desde la mano impar de Carlos Casares. Y el imputado estaba, para el testigo, apoyado en el canasto de la basura de la mano par. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuánto es de ancho una calle, la Carlos Casares? No lo sé. ¿Qué ancho tiene una calle? No lo sé. Pero el chico lo ve y lo conocía, porque esto después lo ratifica el jefe de la brigada, que se conocían como vecinos. Y lo ve ahí. Cuando lo pinta, con su formato, todas las caras nuestras tienen una particularidad, este hombre llega a esto. El doctor Karina quiso marcar de que era otra persona, que lo vio de otro lado, y ahí este policía científico con mucha experiencia le marcó diciendo, no ponga en boca mía cosas que no dije, que quede constancia. Dijo, yo no estoy explicando eso, estoy explicando, pregúnteme lo que quiere saber. Luego vino la hermana de la víctima, contó muy similar a su mamá, toda la situación de la llegada a la casa, todo lo que paraban, y cómo los mensajes, a ella se daba cuenta que a la hermana no le llegaban, que algo estaba pasando porque enviaba los WhatsApp, los llamados y no le llegaban, y sí, que empezaron a llegar esos llamados cuando la policía habilita, enciende los medios tecnológicos, por ejemplo, las compus que estaban en la casa, ahí empiezan a llegar los WhatsApp, las llamados y demás. También le marcó preguntas de la defensa que a la habitación no entró nadie, solamente ella confirmó cuando la ven, y ella se quedó en la puerta parada, custodiando hasta que llegó el personal policial a la puerta, que nadie entró, y que la luz estaba prendida porque la prendieron ellas. Y que la médica que fue en la ambulancia, que no es la médica, la doctora Urturi, que es la médica de policías, la médica que estaba ocasionalmente de turno en la guardia del hospital, es la que le comunica a la mamá que su hija estaba sin vida. Porque no sabían si estaba descompuesta o estaba sin vida al momento de la imagen cruel que se encuentra. También la hermana dijo que no tenía relación con el imputado y que era un barrio muy tranquilo, que se prestaba para esto de limpiar, de abrir, de conversar y de tener una buena vida. Fue clarísima la médica de policía, fue muy docente en hablarle al jurado y en explicar y responder todas las preguntas. Ella fue al lugar del hecho, constató la muerte, fue trasladado el cuerpo a la morgue, cómo hicieron la autopsia y cómo el cuerpo estaba, porque ya había casi 12 horas de muerta al momento de la autopsia, entonces cómo el cuerpo ya estaba morado. La médica pudo decir las lesiones que tenía en el antebrazo, un moretón redondo, el manotazo, cerca de una mama, otro moretón, en la zona del hígado, en el cuello, muy lastimado, las manos muy moradas ya con uñas pintadas, muy moradas de estar atada y estaba amordazada. Todo con elementos que tenía ella, un vestidito fresco, común, ese día hacía mucho calor, un chal, un pañuelo que usamos las mujeres para el cuello con mucho colorido y un elástico. Todos elementos que eran de Ana. Todos elementos que, al menos el vestido, que usaron como trapo para amordazar, y las manos, eran elementos que estaban colgados en el perchero a la entrada de la habitación. Fue contando, explicando cada uno de cómo fueron los golpes, en un dibujo marcó, para que la gente lo sepa, explicando fotografías que hizo contra un periodista de científica en la autopsia. La autopsia comenzó a las 23:50 y terminó a las 3 de la mañana. Y también la hora de la muerte la sitúa entre 10 y 12 horas antes de comenzar la autopsia. Da con los horarios que se apagan, que se cortan, porque también declaró el director, declaró el perito de telefonía, el director de comunicaciones de la cooperativa, explicando todo esto, ¿no? Cómo era la cuestión, cuando ellos tienen marcado, al tener el servicio de internet, cuando se corta el wifi de los elementos informáticos. Que no se corta porque se corta, lo cortan, que es otra cosa. Volviendo a la doctora Urturi, fue explicando todo, cómo fue todo su proceso, trajeron un muñeco, usaron los elementos incautados en ese momento para mostrarle al jurado, para que el jurado entienda de qué se habla. Fue realmente muy clara y la conclusión de ella fue que
Anita vio cómo la mataban. La muerte no fue inmediata. La falta de oxígeno hace que la muerte lleve unos minutos hasta que se produce un paro cardiorrespiratorio. Si no podemos respirar, nos tapamos. No quiero ser demasiado explicativa en esto. Y luego llegó, como dije también anteriormente, el jefe de la cooperativa, como explicó toda la situación de las comunicaciones. Y luego llegó último testigo, el comisario Jaca, pido disculpas, el comisario Jaca, donde él explicó cómo era la situación de ellos de trabajo, de la DDI, era el director en ese momento, y él explicó, jefe de operaciones, mejor dicho, para no quedar mal con ninguna jerarquía policial que se sienta molesta, él explicó cómo llegan al lugar, empieza a trabajar con el grupo de Trenquelau, que también vino, en ese momento estaba el comisario Calcagni a cargo, que era el director, vino gente de Pehuajó con ellos, y empezaron a trabajar, y cómo las cámaras fueron marcando la recorrida de este hombre. Cómo lo toma una cámara a las 9 de la mañana, otra a las 10 menos 20, perdón, 10:42, no 10 menos 20, 11 menos 20 pasaditas. Y luego recién aparece en otra cámara, siempre en el mismo barrio, 11:28, con la ropa que lo había visto el testigo. Y luego, ya a los 45 minutos, se lo ve en una cámara, en la última cámara que se lo ve, ingresar a su casa en contramano, en bicicleta, con mochila, con gorra, con la campera combinada, como decían. Se lo ve ya después, a los 45 minutos, salir con otra ropa, ya más de verano, remera manga corta, bermuda, nuevamente por la misma cámara donde se lo toma la última vez. Las cámaras son muy importantes en la comunidad, lo vuelvo a decir. Acá hubo muchos vecinos que prestaron cámaras, comerciantes, y que realmente lo hicieron de corazón. En la cuadra de la víctima no había ninguna cámara, pero sí en la zona, por suerte, y de buena calidad, que pudieron mostrar esto. También él habló de cuando se entrevistaron con el testigo, para que después se hizo la pericia del dibujo en rastros, y cómo fueron llevando la rueda de reconocimiento que se hizo. También habló de cómo a través de las redes sociales, que por esos días bombardeaban, de un lado y de otro, con información y con mucha desinformación. Hay que decir que en ese caso, un familiar directo del imputado se presentó en la fiscalía, y lo contó hoy el comisario Jaca, se presentó en la fiscalía para decir que él, si bien usaba una campera similar a la que estaba en cuestión, él podía acreditar dónde había estado ese día, esa mañana, porque daban a entender que era él. El hombre molesto, preocupado, no es para menos, es un delito gravísimo, y se constató que este hombre, al comercio que había ido y donde había andado, realmente estaba contando la verdad. Su coartada, en realidad no estaba ni sospechado, pero su coartada era real, de que él nada tenía que ver con este episodio que lo querían involucrar, ¿no? Que lo muy grave, que mucha gente se dejaba llevar y se deja llevar actualmente por lo que dicen las redes sociales. Terminó por hoy la primera audiencia de debate. Mañana comienza a 8:30 de la mañana. Mañana va a ser un día larguísimo con muchísimos testigos. Nunca fueron 33, siempre fueron 32. Yo le dije 28 y hoy acortaron a 24. También lo quiero decir. Así que se acortaron, y alguna parte dijo que podría desistir de algún que otro testigo, pero eso lo veremos mañana. Por ahora sería solamente un podría. No hubo ningún inconveniente. Personal policial de la comisaría cuidando los pasillos de tribunales para que todo el mundo vaya al baño como corresponde, todo el mundo sea cauto. No hubo inconvenientes de una parte ni de otra. Cada uno supo ocupar su lugar. Veremos mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, juicios largos, muy extensos, testimonios importantes, contando qué es lo que sucede, y veremos si la justicia puede determinar realmente quién mató a Ana Artemio. Si lo puede determinar un jurado, que es lo que se espera. Esta es la primera jornada de juicio.